Experimento vida estoica, día 35. Ya quedan solo 15 días para terminar y la verdad que cada día que pasa que le estoy pillando más... lo estoy haciendo algo más habitual, el restringirme, aunque no lo veo como restricciones, ¿no? El dormir en el suelo, ya llevo 35 días, el vestir la misma ropa, el actuar lento, el hablar más lento, el pensar más lento, el tener más espacios donde cerrar los ojos y navegar dentro de mí, más momentos de meditación, las meditaciones estoicas que estoy realizando por la mañana, los ejercicios de visualización negativa, los ejercicios de la cláusula reversa, ¿no? Ante una situación que la que sé que voy a ganar, considerar la opción que podría salir, el ceder las cosas que no dependen de mí a la fortuna, ¿no? A Cloto, que es una de las tres diosas que deciden el destino en la vida de los seres humanos, como dice la mitología griega. Pero hay algo que realmente creo que los estoicos lo clavan, y es la felicidad, el concepto de felicidad. ¿Qué es ser feliz? Definitivamente ser feliz no es ir corriendo detrás de la siguiente cosa brillante, como usualmente vamos. Ir detrás de esa zanahoria que nunca, llamémosle un bombón de chocolate que nunca conseguimos ni siquiera probar con la lengua, por mucho que la alarguemos. Es ese quiero, tengo, necesito, debo, es mío, soy, que nunca termina. Una nueva casa, un nuevo coche, una nueva joya, una nueva afición, una nueva pareja, una persona que te escuche, una persona que te ame, una persona que te respete, una persona que sea tu cómplice, y siempre hay algo más, una capa más que añadimos sobre lo que se supone que tiene que ser aquella felicidad que buscamos y que tenemos que alcanzar, porque claro, el fin de la humanidad es ser felices, y ser felices es lo que se supone que es todo el mundo tiene que ser. Lo que sucede en Instagram es el feliz. Lo que sucede en los anuncios de televisión es ser feliz cuando alguien reencuentra a su familia en Navidad. ¿Qué pasa con la familia que en Navidad no se reencuentra? Ser feliz es encontrar la pasión. ¿Qué pasa cuando la pasión no ocurre y no tiene lugar? ¿Qué pasa cuando hay muchas pequeñas pasiones que nos evitan de una gran pasión, o que esa pasión tiene la forma que una persona que con autoridad ha marcado y ha dicho que es pasión, y cuando tú encuentras algo que pueda ser parecido, como no es exactamente como se nombró por esa autoridad, por ese crítico, por ese influencer o por esa celebridad o icono o mito, ya no es la pasión y por lo tanto no es felicidad. ¿Qué es la felicidad que tratamos de arañar o de tocar o incluso de robar cada día? Y cada día, a pesar de parecer que está más cerca, está más lejos. Cada día creemos que estamos un paso más cerca, pero en realidad estamos un paso más lejos. Y no nos damos cuenta de eso hasta que no estamos en ese paso tan cerca. De repente está tan lejos, nos desanimamos, nos decepcionamos, nos desmotivamos, nos frustramos. Y ese es el juego de la felicidad del siglo XX, XXI e incluso del siglo XIX. Una búsqueda insaciable por algo que no se puede alcanzar. Los estoicos lo tenían claro. La felicidad única y exclusivamente debe depender de lo que hay dentro de uno mismo, de lo que se puede controlar. Como decía Epicteto, no puedes desear nada que no puedas controlar, solo puedes desear aquello que está dentro de tu naturaleza, que la naturaleza te ha permitido controlar. Cualquier cosa
ajena a tu propia naturaleza, solo te va a causar aflicción. Te afligirá. Aflicción. Solo y solo y solo podemos alcanzar la felicidad cuando miramos dentro. Está en nuestras acciones, está en nuestras emociones, está en nuestros pensamientos, está en nuestro comportamiento, está en nuestros hábitos, está en nuestras habilidades, está en nuestros sentimientos, en nuestras sensaciones, pero sobre todo está en los valores y principios por los cuales decidimos vivir cada día. Esto que has escuchado era el antivirus. Ahí está la felicidad verdadera, en vivir de acorde a unos estándares que nos hagan sentir satisfechos, orgullosos, íntegros, humildes, leales, generosos, amables, útiles y serviciales, y sobre todo de bien para los demás y para nosotros mismos. Esto con el tiempo, con autoconsciencia, con autodisciplina, con iniciativa, con mucha examinación propia, con mucho autorrespeto, con mucho autodominio, con mucho autocontrol, te lleva más allá de la felicidad, te lleva a la plenitud. Y esa plenitud es inamovible, porque la felicidad depende de factores externos, nunca lo alcanzas. Siempre necesitas algo más. Es como un cristal sucio, siempre hay una nueva pasada. No es como las redes sociales, siempre hay un nuevo comentario que hacer, siempre hay un nuevo tweet que enviar, siempre hay una nueva foto que subir, siempre hay un nuevo like que dar. Pues siempre hay un nuevo objeto por el cual ir detrás. Siempre hay un nuevo algo que desear. Siempre hay un nuevo algo que ansiamos. Por lo tanto, estaremos en el lado opuesto de la felicidad, en la infelicidad. En cambio, si todo lo que deseamos ya lo tenemos y está dentro de nosotros, ya lo tenemos, ya estamos ahí, somos felices, somos plenos. ¿Y sabes qué? Como decía Marco Aurelio, no quiero nada, lo tengo todo. Eso es lo que deberías repetirte todas las mañanas. Y perdona por el consejo no solicitado /receta. Pero eso es lo que yo me repito todas las mañanas. Dame lo que quieras, llévate lo que te plazca. Si hay algún lugar donde hay que buscar la felicidad, está dentro de ti. Y si hay alguien que es feliz, eres tú, aunque no lo veas y aunque no te des cuenta. El experimento sigue. Por ahí habrá algunos otros vídeos donde podrás seguirlos. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, déjalo en los comentarios.